Por 7 largas noches, un silencio extraño e inquietante cayó sobre el pueblo de San Gerardo. Pero no era un silencio pacífico. Era un silencio pesado, vigilante, que mantenía a todos despiertos. El aire, que normalmente estaba lleno de los suaves sonidos del valle, traía consigo algo completamente diferente. Algo antinatural. Los vecinos dejaban las ventanas abiertas, esperando una brisa que refrescara sus casas. Esperaban el canto familiar de los grillos o el lejano ulular de un búho. En su lugar, una quietud escalofriante se colaba en cada habitación, haciendo que lo conocido pareciera ajeno y que la oscuridad se sintiera viva. Era un silencio que gritaba, un vacío lleno de un temor no dicho. Las noches se hacían más largas con cada hora que pasaba. Dormir se volvió un recuerdo lejano, un lujo que la gente de San Gerardo ya no podía permitirse. La brisa del valle, que antes traía consuelo y alivio del calor del día, ahora arrastraba susurros. Al principio eran apenas perceptibles, como el crujir de hojas secas, pero no venían del viento. Esos susurros parecían tener vida propia, filtrándose por las grietas de las paredes y por debajo de las puertas. Hablaban de penas olvidadas y dolores antiguos. Las puertas temblaban en sus marcos, no por una corriente de aire, sino por una fuerza invisible que sacudía los cimientos de sus hogares. Este era un miedo que no tocaba la puerta, simplemente entraba. Nadie en San Gerardo lograba descansar. Las noches eran un tormento compartido, una vigilia colectiva contra un enemigo invisible. Los campesinos, acostumbrados a levantarse con el sol, ahora se sentaban junto a sus frías chimeneas, mirando la oscuridad. Las madres, que solían cantar a sus hijos para dormir, ahora los abrazaban fuerte, tratando de protegerlos de los sonidos inquietantes que venían de las colinas. El aire mismo se sentía denso, cargado de una tristeza que no les pertenecía, pero que se aferraba a ellos como un sudario. El pueblo se ahogaba en un mar de insomnio, su corazón colectivo latiendo con un ritmo de puro y absoluto miedo. El misterio se profundizaba con cada noche. Los susurros se volvían más atrevidos, los pasos invisibles más frecuentes. El pueblo, antes pacífico, ahora era un lugar de sombras y sospechas. La gente se miraba con ojos cansados y vacíos, buscando respuestas y encontrando solo su propio miedo reflejado. ¿Qué era esa presencia que les había robado el sueño? ¿Era una maldición? ¿Un fantasma? ¿O algo nacido de la misma tierra en la que vivían? Las preguntas flotaban en el aire, tan pesadas y asfixiantes como las noches sin dormir. San Gerardo era un pueblo atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El tormento no se limitaba al silencio ni a las sombras. Se manifestaba de formas extrañas y personales para cada vecino. Anselmo, el panadero del pueblo, conocido por sus manos fuertes y su gran corazón, lo sentía en su trabajo. Mientras amasaba la masa en las horas previas al amanecer, escuchaba unos golpecitos suaves que venían desde el interior de la masa blanda. Era como si algo intentara liberarse del pan mismo. Se detenía, con las manos cubiertas de harina, y escuchaba. Los golpecitos cesaban, y solo quedaba el sonido de su propia respiración pesada en la panadería vacía. Empezó a temer el oficio que había definido su vida. Clara, la amable maestra, encontraba su terror en los momentos justo antes de dormir. Al cerrar los ojos, agotada tras otra noche sin descanso, sombras fugaces danzaban detrás de sus párpados. No eran los patrones normales de luz y oscuridad que uno ve al quedarse dormido. Eran formas definidas, figuras que giraban y se retorcían con una energía maligna. Abría los ojos de golpe, el corazón latiendo con fuerza en el pecho, prefiriendo la oscuridad tangible de su cuarto al teatro aterrador de su mente. El refugio de sus propios pensamientos se había vuelto un lugar de angustia, un lienzo para el artista invisible del miedo del pueblo. Incluso los niños no se salvaban. Ellos, las almas más inocentes de San Gerardo, se convirtieron en conductos del sonido más inquietante de todos. Desde la dirección de la vieja colina que vigilaba el pueblo, una canción llegaba flotando en el aire nocturno. No
tenía palabras, ni melodía reconocible, solo un lamento etéreo que parecía llamarlos. Los niños se sentaban en sus camas, los ojos abiertos de par en par, mezclando miedo y fascinación. Decían que sonaba triste, como si alguien estuviera perdido y no pudiera encontrar el camino a casa. Esta nana sin palabras era una canción de dolor que no brindaba consuelo, solo un misterio más profundo y escalofriante. La experiencia colectiva unía a los vecinos en un tapiz compartido de miedo. Los golpecitos del panadero, las sombras de la maestra y la canción de los niños eran hilos de un mismo patrón inquietante. San Gerardo ya no era solo un conjunto de casas y familias, era una sola entidad insomne, retorciéndose bajo el dominio de un poder desconocido. Los susurros que traía el viento ahora se repetían en las conversaciones temerosas de los vecinos. El misterio ya no estaba fuera de sus puertas, estaba dentro de sus casas, dentro de sus mentes, y amenazaba con consumirlos a todos. El pastor Matías, un hombre de apenas 30 años, caminaba por la calle principal de San Gerardo. Sus pasos eran lentos y deliberados, en claro contraste con la energía frenética que dominaba el pueblo. En una mano llevaba una linterna titilante, su luz amarilla cortando un pequeño y valiente círculo en la oscuridad opresiva. En la otra, sostenía una Biblia gastada, sus páginas suavizadas por incontables horas de estudio y oración. La cubierta de cuero era fresca contra su palma, un consuelo familiar en un mundo que de repente se había vuelto extraño y hostil. No era solo un pastor, esa noche era un centinela, de pie, cuidando a un rebaño atormentado por un enemigo invisible. La noche era su parroquia, las sombras, su congregación. Se movía por el pueblo como un fantasma más. Su presencia era un discreto consuelo para las almas desveladas tras las ventanas. Veía el resplandor tenue de las velas en casas que deberían estar oscuras. Escuchaba el suave crujir de las maderas bajo los pasos de quienes no podían encontrar un instante de paz. Matías sentía el peso del miedo de su pueblo sobre sus propios hombros. Había rezado por respuestas, por liberación, por una señal, pero los cielos permanecían mudos, y los susurros del valle solo crecían. Sabía que esto no era una rareza pasajera, era una enfermedad espiritual, una plaga del alma que había infectado a su querido San Gerardo. Su propio hogar ya no era un refugio. Él también había escuchado los susurros. También había sentido el frío antinatural que se colaba bajo la puerta. Pero su fe era un escudo, una determinación que se afianzaba con cada desafío. Creía que la luz siempre era más fuerte que la oscuridad, incluso una oscuridad tan profunda como esa. Su caminata era una declaración. Era un mensaje para las fuerzas invisibles. No entregaría el pueblo. No se escondería. Caminaría por las calles, su linterna como un faro de desafío, hasta que amaneciera o la oscuridad lo consumiera. Su fe era su única arma contra el temor que avanzaba. El camino del pastor era solitario. El empedrado familiar se sentía ajeno bajo sus pies. Cada ráfaga de viento parecía burlarse, cada sombra bailaba con alegría maliciosa. Pasó junto a la panadería, ahora oscura y silenciosa. Pasó junto a la escuela, sus ventanas como ojos vacíos mirando la noche. Era el pastor, y sus ovejas estaban dispersas y asustadas. Sabía que no podía luchar solo esta batalla, pero por ahora tenía que ser el ancla visible para su gente. Tenía que mostrarles que un solo hombre, armado con fe y una linterna sencilla, se atrevía a caminar por el Valle de las Sombras. Mientras el pastor Matías se acercaba al borde del pueblo, se aproximó a una pequeña casa casi consumida por una cascada de bugambilias blancas. Las flores parecían brillar bajo la luz de la luna, como una isla de pureza en medio de la penumbra que avanzaba. Era el hogar de doña Elvira, la mujer más anciana de San Gerardo, un alma impregnada de la sabiduría de generaciones. La mayoría de los aldeanos la miraban con una mezcla de respeto y recelo, porque ella veía cosas que otros no. Mientras el resto del pueblo cerraba sus puertas, la suya estaba entreabierta, una invitación a la calma silenciosa que parecía rodear su hogar.
La atmósfera opresiva del pueblo se disipaba un poco a medida que él se acercaba. Desde las sombras del porche, una voz lo llamó. Era una voz frágil y poderosa a la vez, como el susurro de un papel antiguo. «Pastor», dijo, deteniéndolo en seco. Matías giró su linterna hacia el sonido. Doña Elvira estaba sentada en una mecedora, su figura envuelta en la oscuridad, salvo por el destello en sus ojos sabios. Llevaba un chal violeta, del color del crepúsculo y la realeza. No parecía tener miedo. Se veía paciente, como si hubiera estado esperándolo. Su presencia era un contraste total con las figuras temblorosas que él acababa de dejar atrás. Ella era inmóvil, una roca en un mar de miedo agitado. «No gastes tus fuerzas luchando contra el viento, joven», continuó, su voz firme y clara. Sus palabras cortaron los susurros inquietantes de la noche. «Lo que escuchas no es el viento, es la memoria». Matías se acercó más, intrigado y humilde. Siempre había respetado la profunda conexión de Elvira con la historia de la tierra y su gente. Ella hablaba de la memoria como si fuera algo vivo, una entidad capaz de atormentar. Bajó un poco su linterna, escuchando con la atención que normalmente reservaba para las escrituras. En su voz no escuchaba el temor de los demás, sino la certeza de alguien que comprende la raíz del problema. Y la memoria, concluyó doña Elvira, con la mirada fija en él, cuando no se entrega a Cristo, se convierte en una cadena. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, pesadas de significado. Una cadena. Eso era exactamente lo que sentía. Todo el pueblo estaba encadenado a esta inquietud sin sueño, atados por una fuerza invisible. Las palabras de Elvira no eran solo un proverbio críptico, eran una llave. Eran el primer destello de luz en una semana de absoluta oscuridad. Matías se dio cuenta de que su solitario caminar lo había llevado justo donde debía estar. El pastor Matías se detuvo en el sendero, la linterna pesando en su mano. Las palabras de doña Elvira, «es la memoria», resonaban en su mente. No era un demonio ni una maldición, sino una herida colectiva, un secreto nunca sanado. Los susurros eran fragmentos de una historia que exigía ser escuchada. El miedo del pueblo era personal, pero también compartido. Matías comprendió, el enemigo era el pasado, y la batalla era por la verdad. Las armas serían la escucha y el arrepentimiento, no solo la oración. Doña Elvira lo miraba, sabiendo que él debía descubrir la historia oculta. Ella había esperado a alguien con el valor de enfrentar la verdad. Su caminata era una peregrinación hacia el secreto más profundo de San Gerardo. Matías cruzó el umbral de la casa de doña Elvira, rodeado de bugambilias blancas. El aire era más ligero, como si la memoria dolorosa no pudiera entrar allí. Elvira le ofreció un asiento. La noche sería larga y la historia aún más. En ese porche, el silencio era oración y fortaleza. Elvira le advirtió, el amor exige arrancar la raíz envenenada del pasado. El problema estaba enterrado en la historia de la comunidad. Preparaba a Matías para enfrentar la verdad, aunque doliera. La sanación requeriría ensuciarse las manos con los pecados olvidados. Doña Elvira habló en susurros. Todo comenzó bajo el viejo olmo en la colina. Allí, una promesa entre dos familias fue sellada con un pacto escrito, no con amor, sino con codicia. El pacto se rompió. Una familia prosperó, la otra fue desterrada y olvidada. El árbol, testigo silencioso, guardó la injusticia. El lamento que escuchan es el eco de esa traición. El pueblo sufre por una memoria que exige justicia. Matías entendió. Debía buscar la historia enterrada. Preguntó a Elvira de quién era la memoria. Ella negó con la cabeza. La respuesta está enterrada con la prueba del pacto. Solo trayendo la verdad a la luz, podría romperse la maldición. El primer paso era buscar el pasado oculto bajo la colina. Al día siguiente,
Matías hizo sonar la campana de la iglesia. Los habitantes, exhaustos, acudieron en silencio. Matías habló. No estamos aquí para escondernos, sino para enfrentar la oscuridad juntos. Les pidió escuchar los susurros, no temerlos. Invitó a recordar lo olvidado, a buscar la raíz del dolor. El miedo era compartido, la sanación también debía serlo. El silencio en la iglesia era de reflexión, no de terror. El destino del pueblo dependía de su valor para enfrentar la verdad. Era el momento de decidir, seguir huyendo o sanar juntos. Anselmo, el panadero, rompió el silencio. Oigo golpes en la masa, como si alguien quisiera salir. Clara, la maestra, confesó ver sombras familiares pero desconocidas. Otros compartieron historias animales inquietos, niños que oían canciones tristes desde la colina. Cada relato era un hilo en el tapiz del miedo colectivo. Al compartir sus terrores, el peso se aligeró. Descubrieron que sus miedos eran parte de una misma herida. La iglesia se transformó en un espacio de confesión y unión. Matías escuchó, comprendiendo que el dolor era el eco de una injusticia específica. El pueblo, al recordar juntos, daba el primer paso hacia la sanación. La memoria olvidada comenzaba a salir a la luz. Justo cuando el último testimonio se desvaneció en el silencio, las pesadas puertas de la iglesia se abrieron con un crujido. Todas las cabezas se giraron para ver a doña Elvira de pie en la entrada, una silueta contra el azul profundo del crepúsculo. No estaba sola. En sus manos frágiles pero firmes, llevaba una caja vieja de madera oscura, como del tamaño de una caja de zapatos. Estaba atada con correas de hierro oxidadas y parecía absorber la luz a su alrededor. Caminó lentamente por el pasillo central, sus pasos medidos y deliberados. Toda la congregación la observaba, conteniendo la respiración en anticipación. El aire se volvió denso con una sensación de ceremonia, como si estuvieran a punto de presenciar un rito sagrado y terrible. Llegó al frente de la iglesia y colocó la caja en el altar, directamente bajo el resplandor de la linterna. La madera era oscura y estaba marcada. Su superficie contaba una historia de gran antigüedad y abandono. Esto, anunció doña Elvira, su voz resonando por el silencioso edificio, fue encontrado enterrado en las raíces del viejo olmo hace muchos años por mi abuelo. Él sabía lo que era. Le tenía miedo. Me dijo que lo guardara a salvo y que esperara el momento en que el pueblo estuviera listo para ver lo que había dentro. Sus palabras confirmaron la conexión entre el embrujo y la colina. La fuente del dolor y la prueba de su origen eran una y la misma, contenidas dentro de este simple y ominoso recipiente. El pastor Matías miró de la caja al rostro de la anciana. Vio el peso del secreto que había cargado durante tanto tiempo. Ella había sido la guardiana de este doloroso legado, esperando una generación con suficiente fe para enfrentarlo. La caja era más que solo madera y hierro. Era un recipiente de verdad. Contenía la memoria que había supurado en la oscuridad durante casi un siglo. Dentro de ella estaban las cadenas de las que había hablado, los mismos pactos y maldiciones que habían atado a San Gerardo a su tormento sin sueño. El momento de la revelación estaba cerca, y una ola de miedo y esperanza invadió a los aldeanos reunidos. Doña Elvira miró a Matías y asintió, dándole permiso para continuar. Su parte en la historia había terminado. Ella había sacado la evidencia a la luz. Ahora era su deber como pastor de este rebaño abrirla y guiarlos a través de la dolorosa verdad que contenía. «El que plantó esto no duerme», dijo, repitiendo su advertencia anterior para que todos la escucharan, «y tampoco los dejará dormir a ustedes». El mensaje era claro. Para encontrar descanso, tenían que enfrentar el contenido de esta caja. Tenían que reconocer el pecado, identificar a los olvidados y finalmente romper la maldición que había sido sembrada bajo las ramas del viejo olmo. Un silencio pesado descendió sobre la iglesia, más denso y profundo,
que cualquiera que hubiera habido antes. La revelación de la tragedia de los amantes y la amarga maldición se posaron sobre la congregación como un sudario. Los papeles amarillentos y el medallón empañado en el altar no eran solo artefactos históricos. Eran el corazón vivo del tormento del pueblo. Los aldeanos se miraron unos a otros, sus rostros, una mezcla de conmoción, tristeza y una comprensión que amanecía. Los fantasmas que los acechaban no eran monstruos, sino los espíritus afligidos de su propia historia. La injusticia cometida hace generaciones era una deuda que finalmente había vencido, y ellos, los descendientes, estaban siendo llamados a pagarla con su paz y su sueño. El pastor Matías se paró frente a ellos, su corazón pesado con el peso de esta verdad revelada. Vio el miedo en sus ojos, pero también vio algo nuevo: comprensión. El enemigo ya no era un terror desconocido en la oscuridad, sino una historia específica y trágica de amor roto e injusticia amarga. Este conocimiento lo cambió todo. Transformó su miedo en un sentido de responsabilidad. Levantó las manos, no para predicar, sino para animar a su rebaño. «Amigos míos», dijo, su voz resonando con una firmeza recién descubierta que cortó el silencio. «Ahora conocemos la raíz de nuestro sufrimiento. No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar su influencia sobre nosotros. No podemos deshacer el pecado, pero podemos renunciar a su poder». Sus palabras encendieron una chispa de resolución en la multitud cansada. Él presentó un plan, simple y directo, nacido de la fe y de una necesidad desesperada de paz. «Esta noche haremos dos cosas», declaró, su mirada recorriendo cada rostro en la iglesia. «Primero, intercederemos. Oremos no solo por nosotros mismos, sino por las almas de Ricardo Sotelo y Elena Albero. Pediremos perdón por la avaricia de nuestros antepasados». Hizo una pausa, dejando que el peso de esa responsabilidad colectiva se asentara. Esto no se trataba de echar culpas, sino de aceptar su historia compartida y buscar la reconciliación por una herida que había supurado durante casi un siglo, envenenando el mismo suelo bajo sus pies. Luego, continuó, su voz elevándose con convicción: «Renunciaremos. Subiremos la colina. Nos pararemos ante el viejo olmo, el testigo de esta tragedia, y romperemos el poder de esta maldición en el nombre de Jesucristo». Un murmullo de miedo y determinación recorrió la congregación. Ir a la colina por la noche, la misma fuente de la canción lúgubre, era una perspectiva aterradora. Pero ir juntos, armados con oración y propósito, se sentía diferente. Era una recuperación. «Antes de que salga el sol», concluyó Matías, «iremos a la colina. Tomaremos esta caja, esta historia, y la ofreceremos a Dios, pidiendo que su paz caiga sobre San Gerardo por fin». Las horas que siguieron estuvieron llenas de una preparación silenciosa pero ferviente. Los aldeanos no regresaron a sus casas para intentar dormir. En cambio, permanecieron en la iglesia, dejando que sus miedos individuales se disolvieran en una resolución compartida. Rezaron juntos, con voces suaves pero firmes, llenando el santuario de adobe, con un tapiz de súplicas susurradas por el perdón y la paz. Prepararon sus faroles, revisando el aceite y recortando las mechas, transformando simples herramientas de luz en armas para la batalla espiritual que les esperaba. No hubo pánico, ni histeria. Solo había una determinación solemne y enfocada, el valor tranquilo de un pueblo que había decidido enfrentar la oscuridad de frente, en vez de soportar otra noche de tormento. A las 4 de la mañana, en la hora más profunda y oscura justo antes del amanecer, las puertas de la iglesia se abrieron. Una procesión de luz emergió hacia la noche. Guiados por el pastor Matías, quien llevaba la vieja caja de madera como si fuera una reliquia sagrada, la gente de San Gerardo comenzó su ascenso. Avanzaban como un solo cuerpo, una serpiente ondulante de luces titilantes subiendo el sendero oscuro hacia la colina. Los niños se aferraban con fuerza a las manos de sus padres, su miedo anterior reemplazado por un asombro de ojos abiertos. Los ancianos eran apoyados por los jóvenes.
Era una peregrinación de toda la aldea, marchando hacia la fuente de su dolor, decididos a encontrar su redención. El aire se volvía más frío a medida que subían, y el viento aumentaba, susurrando entre la hierba seca con un sonido inquietantemente familiar. Parecía burlarse de su avance, intentando apagar sus pequeñas llamas de valor. La canción triste y sin palabras que había atormentado el sueño de los niños se hacía más fuerte. Una melodía de dolor que parecía emanar de la misma tierra bajo sus pies. Pero los aldeanos no titubearon. Sostenían sus faroles en alto, su luz colectiva empujando contra la oscuridad opresiva. Su propósito compartido había forjado un escudo a su alrededor, una burbuja de fe y unidad que los susurros de dolor no podían penetrar. Finalmente, llegaron a la cima. El viejo olmo se erguía ante ellos, sus ramas retorcidas contra el cielo estrellado como los miembros atormentados de un gigante antiguo. El suelo alrededor de sus raíces estaba húmedo, como si hubiera estado llorando durante todos los años que fue testigo silencioso. La canción era más fuerte aquí, una ola palpable de dolor que los envolvía. Los aldeanos formaron un círculo alrededor del árbol, sus faroles creando una isla de luz en el corazón de la oscuridad. Se encontraban en el epicentro del dolor de su pueblo, el lugar donde el amor fue traicionado y nació una maldición, listos para enfrentar la memoria que no lograba descansar. El pastor Matías se adentró en el centro del círculo y colocó la antigua caja de madera al pie del árbol de olmo. Abrió su Biblia gastada, cuyas páginas aleteaban con el viento lúgubre. Miró los rostros de su gente, iluminados por la luz de los faroles, y vio su resolución brillando en sus ojos. Alzó la voz, no con ira, sino con la firme autoridad de su fe, sus palabras cortando la triste canción. «Espíritus de opresión, espíritu de tristeza nacido de esta injusticia», exclamó, su voz resonando por toda la cima de la colina. «No venimos con ira, sino con arrepentimiento. En el nombre de Jesucristo, les ordenamos que liberen esta tierra, liberen a estas personas». Mientras las palabras del pastor traspasaban la noche, el viento aulló con una intensidad repentina y furiosa. Azotó alrededor del círculo, extinguiendo varios de los faroles en una sola ráfaga malevolente y sumiendo partes del círculo en la oscuridad. La canción sin palabras de la colina cambió su melodía. Su tristeza se retorció en un sonido de pura rabia, un chillido de desafío contra la luz que había invadido su santuario. El suelo pareció temblar ligeramente y una ola de profunda frialdad invadió a los aldeanos, poniendo a prueba su coraje hasta el límite. El miedo, frío y punzante, intentó reclamar sus corazones, amenazando con destrozar su frágil unidad. Justo cuando el miedo comenzaba a apoderarse de ellos, surgió un nuevo sonido. Al principio fue una sola voz, frágil pero clara. Era doña Elvira, quien se había arrodillado al borde del círculo. Ella comenzó a cantar. No era una canción de batalla o desafío, sino un himno simple y suave. Paz, paz, dulce paz, maravilloso regalo de lo alto. Su voz, impregnada de toda una vida de fe, era como aceite sobre aguas turbulentas. Pronto, otra voz se unió a la suya, luego otra y otra. Los aldeanos, de rodillas, comenzaron a cantar con ella, sus voces entrelazándose para crear una melodía de fe pura e inquebrantable que contrarrestaba el chillido enfurecido de la tierra. La atmósfera en la cima de la colina comenzó a cambiar. El peso enojado y opresivo empezó a levantarse, como si el suave himno estuviera disolviendo la rabia y la tristeza que habían estado atrapadas allí durante tanto tiempo. El aire, que había sido pesado y frío, comenzó a sentirse más ligero, más cálido. El viento furioso comenzó a suavizarse hasta convertirse en una brisa suave. Los aldeanos sintieron el cambio no solo a su alrededor, sino dentro de ellos. El himno era más que una canción. Era una oración de sanación, un contrapunto directo a la maldición. No estaban combatiendo la oscuridad con más ira. La estaban abrumando con paz, reemplazando el recuerdo del odio con un nuevo recuerdo de gracia.
Mientras las últimas notas del himno se desvanecían con la suave brisa, un silencio profundo cayó sobre la cima de la colina. Pero este no era el silencio pesado y vigilante de las noches anteriores. Era un silencio verdadero, pacífico y limpio. El grito furioso que había emanado de la tierra se había ido. La canción lastimera había cesado. Todo lo que quedaba era la tranquila dignidad del viejo olmo y la suave respiración de los aldeanos arrodillados a su alrededor. En ese mismo instante, como si fuera una señal, la campana de la iglesia distante en el valle de abajo comenzó a sonar. Era la campana del nuevo día, pero su sonido era diferente esta mañana. Cada campanada era perfectamente clara y nítida, un anuncio de victoria que resonaba por todo el valle que despertaba. La canción triste de la colina, que había luchado tan duro contra ellos, no se desvaneció lentamente. Se rompió. Se hizo añicos como un trozo de cristal, la nota final crujiendo en el aire antes de disolverse en la nada. Un suspiro colectivo de alivio recorrió a los aldeanos. Sintieron la liberación en sus propias almas, una cadena pesada que ni siquiera se habían dado cuenta de que todos llevaban, acababa de caer. El peso espiritual opresivo que había sofocado a San Gerardo durante 7 largas noches se levantó. El pastor Matías, con el rostro surcado por lágrimas de agotamiento y gratitud, cerró su Biblia y susurró: «Está hecho». La batalla había terminado. La memoria había sido escuchada, reconocida y finalmente liberada. Lentamente, mientras los primeros rayos del sol coronaban las montañas del este y bañaban la cima de la colina con una luz cálida y dorada, la gente de San Gerardo se puso de pie. Se miraron, con los rostros cansados pero iluminados, con una esperanza recién descubierta. Algunas sonrisas tímidas aparecieron, luego se ampliaron en expresiones de pura alegría. Habían enfrentado la oscuridad juntos y habían emergido a la luz, no solo como vecinos, sino como una familia forjada en el crisol de una batalla espiritual compartida. Habían subido la colina como prisioneros de una maldición y bajarían como almas liberadas. La larga noche finalmente había terminado y la promesa de un día pacífico amanecía ante sus propios ojos. Esa noche, por primera vez en lo que pareció una eternidad, San Gerardo durmió. Un sueño profundo, sin sueños y reparador, descendió sobre cada hogar en el pueblo. Las ventanas se dejaron abiertas no por miedo, sino para dar la bienvenida al aire fresco y limpio del valle. Los niños durmieron profundamente en sus camas, con los rostros pacíficos y serenos. Los adultos encontraron el descanso que se les había robado. Sus cuerpos y mentes finalmente se rindieron a una tranquilidad que pensaron haber perdido para siempre. El silencio ya no era una fuente de pavor. Era una manta reconfortante, un regalo de la gracia ganado a través del arrepentimiento, el coraje y la fe. La victoria no fue solo la ausencia de ruido. Fue la presencia de una paz profunda. La mañana después de su primer sueño tranquilo, fue una mañana de renacimiento para San Gerardo. La luz del sol parecía más brillante, el aire más fresco, los colores de las flores más vibrantes. El pueblo cobró vida, no con la energía frenética del miedo, sino con el zumbido tranquilo de la gratitud y la reconciliación. El día estuvo marcado por actos espontáneos de gracia. Vecinos que habían estado distanciados por años, se encontraron en la calle y se abrazaron. Viejas quejas, pequeñas y grandes, fueron confesadas y perdonadas en conversaciones tranquilas sobre las cercas de los jardines y en la plaza del pueblo. La dura experiencia compartida había borrado las pequeñas divisiones que los habían separado, revelando su humanidad común y su necesidad compartida de gracia. Los aldeanos se reunieron de nuevo, no en la iglesia esta vez, sino en la soleada plaza. Sabían que su victoria necesitaba ser conmemorada, no solo recordada. Necesitaban crear un nuevo punto de referencia, uno que reemplazara el recuerdo de la maldición con un símbolo de su liberación. Rápidamente se formó un plan. Decidieron construir una sencilla fuente de piedra al pie del viejo olmo en la colina. No sería un monumento a su lucha, sino un testimonio de la paz que habían encontrado.
El agua, símbolo de vida y limpieza, fluiría libremente en el mismo lugar donde había nacido la amarga maldición, lavando la tierra con un recuerdo nuevo y mejor. Hombres, mujeres e incluso los niños mayores trabajaron juntos para construir la fuente. Anselmo el panadero, con sus manos ahora amasando mortero en lugar de masa, trabajó junto a los agricultores que cargaban las piedras. Clara la maestra ayudó a diseñar la inscripción, su mano firme y segura. Trabajaron con espíritu alegre, su labor una forma de adoración, un acto de agradecimiento por la paz restaurada. La colina, antes un lugar de temor y tristeza, se transformó en un lugar de comunidad y esperanza. El sonido de los martillos y las voces alegres reemplazó la canción triste, creando una nueva historia para el antiguo punto de referencia, una historia de redención escrita en piedra y agua. Cuando la fuente estuvo completa, el pastor Matías, con la ayuda de Clara, talló cuidadosamente un único versículo de la Biblia en la piedra principal, un versículo que capturaba perfectamente el milagro que habían recibido. Decía: «En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro». La fuente se convirtió en un lugar de peregrinación para los aldeanos. Subirían la colina, no con miedo, sino con gratitud, para beber del agua fresca y fría y recordar la noche en que recuperaron su paz. El pueblo que no podía dormir no solo había aprendido a descansar de nuevo, sino que había aprendido que la verdadera paz viene de enfrentar el pasado y permitir que la gracia construya algo nuevo y hermoso en su lugar. La historia de San Gerardo, el pueblo que no podía dormir, se convirtió en una leyenda susurrada no con miedo, sino con reverencia. Sirvió como un testimonio viviente de una verdad profunda y duradera que los aldeanos habían comprado al precio de su propia paz. Aprendieron que el verdadero descanso no es simplemente la ausencia de problemas, el silencio de una noche tranquila o el cerrar los ojos por agotamiento. Las 7 noches de tormento les habían enseñado que una casa puede estar en silencio, pero llena del rugido ensordecedor del miedo. Un cuerpo puede estar quieto, pero retorciéndose con una ansiedad que consume el alma. Lo opuesto a su tormento no era el vacío, sino la plenitud. Una presencia, no una ausencia. Llegaron a comprender que la paz que ahora disfrutaban era algo más activo y vibrante que la mera cesación de lo que los atormentaba. Era una presencia tangible que se asentó en sus corazones y hogares, una calidez que irradiaba de la nueva fuente en la colina y fluía por las calles del pueblo. Los susurros del pasado habían sido reemplazados por el suave murmullo de la oración y el sonido seguro de los himnos comunitarios. Los aldeanos de San Gerardo descubrieron que el sueño verdadero y reparador es un regalo. Uno que no se gana resolviendo cada problema, sino que se recibe cuando se hace un espacio para que la fe habite en el corazón. La lección quedó grabada en la piedra de la fuente y en el alma colectiva de la comunidad. Habían enfrentado sombras, maldiciones y los dolorosos recuerdos de sus antepasados, pero la victoria final no fue desterrar la oscuridad. La victoria fue invitar a la luz. Fue en la decisión de confrontar la dolorosa verdad, de ofrecer perdón por pecados que no cometieron y de responder a una canción de tristeza con un himno de paz. El pueblo que no podía dormir aprendió que el descanso más profundo no se encuentra cuando nuestras luchas desaparecen, sino cuando encontramos el valor de tomar la mano de Dios en medio de ellas, permitiendo que su presencia sea el ancla en la tormenta. Y así, la gente de San Gerardo durmió. Trabajaron, rieron y oraron, cambiados para siempre por la prueba que una vez había amenazado con romperlos. Su historia se convirtió en un faro para otros, un recordatorio de que las batallas más profundas se libran dentro del corazón humano y que el tesoro más buscado no es una vida libre de problemas, sino una vida llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento. El pueblo aprendió que el verdadero descanso no era un destino al que llegar una vez que todos los monstruos fueran asesinados, sino un compañero para el viaje, una presencia divina que camina junto a ellos, convirtiendo cada noche en un santuario de seguridad y gracia.